A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación clínica. Entra un paciente por la puerta de la consulta, se sienta y se le entrega un cuestionario en papel, un test diseñado específicamente para evaluar su salud mental. Sí, el típico procedimiento de evaluación estándar que todos tenemos en la cabeza. Exacto, el procedimiento estándar, pero resulta que su primer síntoma, o sea, la manifestación más pura de su trastorno, consiste precisamente en alterar, en maquillar y modificar cada una de las respuestas de ese test. Y todo esto con un único y exclusivo objetivo, que es hacer feliz al terapeuta que se lo acaba de entregar. Claro, es que es una paradoja brillante. Es que es brutal. O sea, la gran pregunta es, ¿cómo se puede diagnosticar objetivamente una enfermedad que por su propia naturaleza se oculta detrás de una máscara de sumisión absoluta? Se rompe, la radiografía muestra una fractura blanca y evidente, ¿no? El traumatólogo la señala con el dedo y fin del misterio. Ya, la prueba irrefutable. Eso es. Pero la mente humana no emite radiografías. No hay un escáner que se encienda en rojo parpadeante cuando un patrón de personalidad es defectuoso. Y cuando el paciente tiene un deseo patológico de complacer, pues nos encontramos navegando en unas aguas diagnósticas extremadamente complejas. Extremadamente complejas. Y precisamente por la inmensa complejidad de esas aguas estamos hoy aquí. En esta nueva inmersión profunda vamos a aplicar la filosofía central que siempre defendemos desde SciMap, nuestra academia de alto rendimiento. Porque aquí no buscamos resúmenes superficiales, eso lo tenemos clarísimo. Totalmente. Huimos de eso. Fascinante. Vamos a descubrir cómo la psicología clínica logra medir lo invisible. En concreto, cómo se consigue diagnosticar de forma irrefutable el trastorno de personalidad por dependencia, o TPD, sorteando, claro, todas las trampas que la propia mente del paciente pone en el camino. Y para abordar este reto con el rigor que exige SciMap, hay que asentar una regla de oro desde el minuto 1. El diagnóstico de la personalidad no se basa en en el ojo clínico mágico, ni en la intuición de un terapeuta que se sienta en un sillón a adivinar cosas. Ya, a jugar a los detectives. Exacto. Requiere lo que técnicamente llamamos una evaluación clínica multidimensional. Es decir, es un sistema de engranajes donde la observación en directo y las matemáticas puras tienen que encajar sin la más mínima fisura. Vale, pues detengámonos en eso un segundo porque la tendencia natural de cualquier profesional en formación o de cualquier persona que se asome a este mundo por primera vez es buscar el atajo. Sí, el camino fácil. Claro, porque si no hay radiografías, lo más cómodo es confiar en el papel, ¿no? Te doy un test de 30 preguntas, tú lo rellenas, yo sumo los puntos y te digo lo que tienes. Pero por lo que detallan las fuentes de nuestro análisis exhaustivo, esa es la trampa mortal del diagnóstico clínico, ¿verdad? Totalmente mortal. Es un error metodológico gravísimo. Y en el caso del trastorno de personalidad por dependencia, es directamente un suicidio clínico. Y la razón, como adelantabas tú muy bien al principio, reside en el núcleo mismo del trastorno. A ver, un paciente con TPD siente una urgencia vital, casi de supervivencia, por complacer y someterse a la figura de autoridad. Ya veo. Y claro, cuando esa persona entra en una consulta, el individuo que lleva la bata o el profesional que dirige la sesión se convierte automáticamente en la máxima autoridad en esa sala. O sea que el paciente no está pensando en voy a explorar mis traumas más profundos y a ser súper sincero. Está pensando más bien en qué tengo que decir para que este experto no se enfade, no me rechace y, sobre todo, apruebe mi comportamiento. Exactamente. Se activa lo que en psicología llamamos el sesgo de deseabilidad social, pero ojo, elevado a la enésima potencia. Su instinto primario no es la introspección honesta, es tratar de leer la mente del terapeuta para darle las respuestas que cree que ese terapeuta espera recibir. Madre mía. Y claro, esto contamina los resultados de cualquier test autoadministrado de una manera totalmente irreversible. Fíjate que es la analogía del camaleón. O sea, es como si alguien intentara diagnosticar de qué color es un camaleón simplemente preguntándoselo o poniéndolo sobre diferentes superficies de colores. Su mecanismo primario de supervivencia es adaptarse a ti y a tu entorno. Así que la respuesta que ofrezca jamás va a ser fiable. Será un reflejo de lo que tiene enfrente. Es una analogía perfecta. Me encanta. Entonces, claro, si el atajo del papel está viciado desde el primer segundo porque el paciente te está mintiendo para agradarte, ¿por dónde empieza realmente el clínico a construir una base sólida? Pues la solución técnica a este problema es un concepto innegociable en la práctica clínica. Hablamos de la triangulación diagnóstica. Imagina un taburete de 3 patas.
Vale, lo tengo. Si falta una sola pata, todo se derrumba. Ningún profesional riguroso emite un diagnóstico de TPD sin cruzar datos de 3 fuentes distintas. La primera pata es la entrevista clínica estructurada, que proporciona la observación en vivo. Ajá, el cara a cara. Eso es. La segunda son las pruebas psicométricas estandarizadas, que nos dan el peso matemático o numérico para neutralizar ese sesgo del que hablábamos. Y la tercera pata, que a menudo se olvida pero es absolutamente vital, son los informantes externos. Cada pata del taburete está diseñada para compensar los puntos ciegos de las otras dos. Pues tiene toda la lógica del mundo, la verdad. Así que vamos a construir ese taburete paso a paso para no perdernos nada. Empecemos por la primera pata, la entrevista clínica. Si ya sabemos que el paciente intenta agradar y que el papel lo aguanta todo, supongo que el cara a cara se convierte en el escenario donde el cuerpo, la tensión, los pequeños gestos, bueno, todo eso traiciona el guión perfecto que el paciente intenta interpretar. Absolutamente. Y ojo, que aquí no estamos hablando de una charla de café o de un cómo te ha ido la semana. El estándar mundial que se utiliza es la SCD-5PD. Es una entrevista estructurada milimétricamente según los criterios del manual diagnóstico, el DSM-5. El clínico explora los 8 criterios del trastorno haciendo unas preguntas de una franqueza enorme. Sí. Repasando los recursos de la investigación, hay preguntas que parecen dagas directas al núcleo del problema. Por ejemplo, he apuntado esta. ¿Le resulta difícil tomar decisiones cotidianas como qué ropa ponerse o qué cenar sin pedir consejo constante? Sí, es muy directa. O esta otra, que es tremenda. ¿Ha hecho alguna vez cosas que le resultaban profundamente desagradables solo para evitar que alguien le abandonara? Se formulan exactamente así, pero aquí es donde entra de verdad la maestría clínica, lo que enseñamos a buscar en el alto rendimiento. El verdadero valor de esta entrevista no está en la respuesta literal, en si el paciente dice sí o dice no. Ah, no. No, lo fascinante es que el clínico está realizando una observación en vivo. Analiza el comportamiento microscópico del paciente durante la propia sesión. Cuando exactamente el terapeuta en directo. O sea, ponme una imagen visual de cómo se manifiesta esto en la consulta real. Venga, imagina el final de la primera sesión. El clínico cierra su cuaderno, abre la agenda y le pregunta al paciente con total normalidad, ¿qué día le viene mejor para la próxima cita, martes o jueves? Vale, una decisión simple. Exacto. Una persona sin este trastorno mira su calendario, piensa en su horario y decide. El paciente con dependencia profunda, en cambio, se bloquea ante esa microdecisión. ¿Se queda en blanco? Sí, se produce un silencio tenso. Puede que mire físicamente a la persona que le ha acompañado a la sala de espera, buscando aprobación visual, o que le devuelva la decisión al terapeuta diciendo algo como, bueno, lo que a usted le venga mejor, de verdad, yo me adapto por completo a su horario. ¡Wow! Es decir, el síntoma de delegar la autonomía está ocurriendo en tiempo real frente a los ojos del profesional. Y la deferencia excesiva supongo que va en esa misma línea, ¿no? Esa necesidad de pedir permiso casi hasta para tener una opinión propia. Exacto. Es el típico paciente que, a mitad de una frase, se detiene y pregunta temeroso, oye, ¿tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Usted qué opina? ¿Le parece bien? Y fíjate que hay una técnica aún más reveladora en esta entrevista, que es la reacción al desacuerdo. A veces, el terapeuta cuestiona deliberadamente de forma muy suave una afirmación del paciente. O se echa para atrás. Eso es, o abandona su propia percepción de forma fulminante y asiente ciegamente, prefiriendo traicionar su propia memoria antes que generar una microfricción con la autoridad. Ese momento, ese preciso instante, vale oro diagnóstico. Es brutal. Es que traicionan su propia realidad para evitar el abandono emocional de un terapeuta que acaban de conocer hace 50 minutos en una consulta. Pero, a ver, déjame hacer de abogada del diablo por un segundo. Claro, dime. Si una persona muestra esta sumisión, este terror al conflicto y esta necesidad constante de aprobación, ¿no podría deberse simplemente a que está atrapada en una relación de pareja sumamente abusiva? O sea, si alguien vive con un maltratador emocional, su comportamiento defensivo será exactamente ese, tener miedo a opinar. ¿Cómo sabe el clínico que esto es un trastorno de personalidad inherente a la persona y no una simple reacción temporal a un entorno súper-tóxico? Pues mira, esa es una objeción brillante. Y es de hecho uno de los mayores diagnósticos diferenciales que debe hacer un clínico experto. La clave para responder a eso reside en lo que la entrevista busca en el pasado, lo que llamamos la trazabilidad longitudinal. El historial de vida, vaya. Exactamente.
Un trastorno de personalidad, por definición clínica, no aparece de repente a los 35 años por culpa de una mala pareja. Es un patrón inflexible que se instaura en la adolescencia tardía o a principios de la edad adulta y se mantiene a lo largo de los años en diversos contextos. Vale, entiendo. El clínico no mira solo el presente, reconstruye 15 o 20 años de historia vincular. Si descubre que el paciente ha tenido 4 parejas distintas en las últimas 2 décadas, que las 4 eran diametralmente diferentes entre sí, y que aún así, el paciente siempre adoptó el mismo rol de subordinación absoluta y miedo al abandono, entonces no es el entorno, es la estructura de la personalidad. Tiene toda la lógica. Si el patrón se repite en el trabajo, con las amistades y con 4 parejas distintas a lo largo de décadas, pues la constante en la ecuación es la propia persona. Eso es. De acuerdo, entonces, la entrevista aporta una riqueza cualitativa innegable, pero entiendo que carece de precisión métrica, o sea, no nos da una cifra exacta. Si un paciente lleva un año en terapia, la observación directa no te permite decir su dependencia se ha reducido en un 25%. Para eso hace falta la segunda pata del taburete, el famoso arsenal psicométrico. Así es. La ciencia necesita medir, necesita cuantificar. Sin embargo, hay un gran error que cometen quienes no dominan este ámbito, y es pensar que todos los cuestionarios miden lo mismo, o que basta con pasar uno muy largo y ya está. La evaluación multidimensional protocolizada exige el uso combinado de 4 instrumentos psicométricos, cada uno diseñado para resolver una incógnita específica. Pues vamos a traducir toda esa complejidad siguiendo el método SciMap, de entender el porqué de las cosas y no solo enumerar siglas vacías. El primer instrumento que aparece en las baterías clínicas es el CDE, el cuestionario de dependencia emocional. ¿Cuál es su misión específica en este engranaje? El CDE está calibrado de manera muy precisa para evaluar la dependencia vincular afectiva, que normalmente está centrada en la pareja. Utiliza una escala tipo Likert, clásica, donde el paciente valora afirmaciones del 1 al 5. Y mide 6 dimensiones, muy concretas. ¿Cuáles serían? Pues mide la ansiedad de separación, la exigencia de expresiones afectivas constantes, la anulación de los propios planes para moldarse al otro, el miedo a la soledad, la expresión límite ante rupturas y la búsqueda de atención. Es una herramienta ágil por lo que veo. En 10 o 15 minutos te da una radiografía del apego romántico. Pero claro, me surge una duda aquí. A ver, cuéntame. ¿Qué ocurre si la dependencia del paciente no tiene absolutamente nada que ver con el romanticismo o con necesitar abrazos? ¿Qué pasa si la dependencia es puramente logística? En plan, no necesito que mi pareja me diga que me quiere todo el día. Pero si me deja, no sé cómo pagar el alquiler, cómo renovar el pasaporte o cómo organizar mi propia vida. El CDE detecta esa incapacidad para funcionar en el mundo adulto. Pues esa observación tuya da justo en el clavo y explica perfectamente por qué un solo test nunca es suficiente. El CDE no captura bien esa faceta logística y práctica. Por eso, el protocolo incorpora el segundo instrumento, el ID, el Inventario de Dependencia Interpersonal. Vale, ¿el ID? Sí, el ID va más allá de la necesidad afectiva y evalúa 3 subescalas diferentes. Y una de ellas es fundamental para lo que preguntas, la dependencia instrumental. La dependencia instrumental, o sea, literalmente necesitar que otra persona sea tu instrumento para lidiar con las tareas de la vida real. Tal cual lo has dicho. Diferencia al paciente que solo demanda validación emocional constante de aquel que necesita que alguien asuma la carga organizativa, financiera y logística de su existencia diaria. Y fíjate, esta dependencia instrumental es de hecho un sello distintivo muy particular del trastorno de personalidad por dependencia frente a otros cuadros de ansiedad general. Vale, entiendo perfectamente la complementariedad. Uno evalúa el afecto puro y el otro la gestión vital. Pero, si recuerdas, al principio de la sesión hablamos del efecto camaleón, del sesgo de deseabilidad social. Sí. Tanto el CDE como el ID son cuestionarios. El paciente sigue teniendo un lápiz en la mano y sigue marcando casillas. ¿Qué le impide mentir en ambos tests para quedar bien frente al clínico? ¿Cómo se soluciona matemáticamente el problema de la mentira? Pues para neutralizar ese efecto camaleón, recurrimos al peso pesado absoluto de la psicometría clínica, el Inventario Clínico Multiaxial de Millón en su 4ª edición, conocido como MCMI-4. Y ojo, esto no es un cribador rápido de 10 minutos. Me imagino. Son 195 ítems que dibujan la arquitectura completa de la personalidad. Y la genialidad del millón no reside solo en lo que te pregunta,
sino en cómo se defiende matemáticamente de las mentiras del paciente. Detectar que un cerebro humano le está mintiendo en la cara. Las fuentes mencionan las escalas de validez, pero ¿puedes explicarnos el mecanismo real de eso? Claro. Imagina que a lo largo de esas 195 preguntas hay ítems diseñados específicamente como trampas estadísticas. Por ejemplo, el test puede incluir una afirmación del tipo «Jamás en toda mi vida he sentido un solo instante de pereza o enfado». A nivel humano eso es estadísticamente imposible. Todo el mundo siente pereza o enfado alguna vez. Claro, hasta un monje tibetano. Exacto. Pues si el paciente responde verdadero a esa afirmación y a otras similares repartidas por el test, para intentar proyectar una imagen de perfección absoluta, el algoritmo matemático hace saltar la alarma de la escala de deseabilidad social. O sea, se delatan precisamente al intentar ser demasiado perfectos. ¡Qué maravilla! Eso es. O por ejemplo, el test puede presentar dos afirmaciones separadas por 80 preguntas de distancia, que, en el fondo, inquieren exactamente lo mismo pero con palabras un poco distintas. Si el paciente está inventando un personaje sobre la marcha, su memoria fallará, entrará en contradicción, y entonces saltará la escala de inconsistencia. ¡Qué barbaridad! El Millón actúa literalmente como un detector de mentiras psicológico. Si las escalas de validez revelan alteración, el clínico sabe que el perfil resultante es un espejismo y debe interpretarse bajo esa luz de alerta. Es fascinante. Es un diseño puramente matemático para acorralar las defensas psicológicas. Y bueno, nos queda un cuarto instrumento en este arsenal, que es el ECRR, que mide las experiencias en relaciones cercanas. A ver, si el Millón nos dice la estructura global, el ID la logística y el C del romanticismo, ¿qué aporta esta última pieza del puzzle? La raíz del problema. Has dado en la diana. Busca el origen basándose en la teoría del apego adulto. El ECRR evalúa cómo el individuo aprendió a vincularse emocionalmente desde la infancia, y lo hace midiendo dos ejes principales. ¿Cuáles son esos ejes? La ansiedad de apego, que básicamente es el terror visceral al rechazo, y la evitación de la intimidad, que es la incomodidad frente a la cercanía extrema con alguien. Y supongo que las matemáticas aquí tienen que ser súper reveladoras para distinguir unos perfiles de otros, ¿verdad? Muchísimo. Mira, un paciente por el trastorno por dependencia registrará puntuaciones altísimas en la ansiedad y bajísimas en la evitación. Es decir, anhelan la fusión total con el otro y les aterra el abandono. Este es el famoso patrón ansioso ambivalente. Y esto es clave porque permite al clínico diferenciarlo de inmediato de, por ejemplo, un trastorno de la personalidad evitativa. Que entiendo que sería diferente. Completamente. En el evitativo habría alta ansiedad, pero también altísima evitación. O sea, desean el afecto, pero huyen en cuanto lo sienten porque la intimidad profunda les resulta amenazante. Vale, queda meridianamente claro por qué no se puede confiar jamás en un solo cuestionario de revista. Cada test ilumina una habitación completamente diferente del edificio mental. Y con esto ya tenemos dos patas del taburete, la entrevista clínica y la materia psicométrica. Pero falta la tercera. Los informantes externos. Y fíjate que aquí hay un concepto clínico que me parece el más perturbador de todo nuestro análisis de hoy. Sí, sé por dónde vas. A ver, tenemos test hiperprecisos que detectan mentiras y terapeutas observando microscópicamente cómo el paciente duda al elegir una fecha en la agenda. Con todo ese despliegue, ¿por qué es estrictamente necesario hablar con el marido, la mujer o los padres del paciente? Porque por mucha tecnología y test que tengamos, nos enfrentamos a un muro neurológico y psicológico casi impenetrable, conocido como anosognosia parcial. Frena ahí un segundo. Anosognosias. Y yo tenía entendido que ese concepto pertenece a la neurología pura y dura. O sea, es lo que le ocurre a un paciente que sufre un ictus, se le paraliza el brazo izquierdo, pero su cerebro es incapaz de percibir la parálisis y el paciente jura y perjura que puede mover el brazo perfectamente. ¿Cómo demonios se traslada esa ceguera cerebral a la forma de ser de una persona? Sí, es una analogía perfecta. En psiquiatría y psicología clínica hablamos de anosognosia cuando el cerebro es incapaz de percibir la propia enfermedad o el carácter patológico de la conducta. Mira, piensa en la diferencia fundamental entre una fobia y un trastorno de personalidad. Vale. Una fobia a las arañas es lo que llamamos egodistónica. El paciente sabe perfectamente que su miedo es desproporcionado, que choca con su forma de ver el mundo, sufre muchísimo por ello y pide ayuda al psicólogo para quitarse ese miedo. Claro, es consciente de que hay un problema evidente. Pero bueno, todos tenemos puntos ciegos. Yo misma puedo pensar que soy una cocinera excelente y en realidad mis amigos tragan saliva en silencio cada vez que organizo una cena en casa.
La anosognosia de la personalidad es simplemente ese exceso de confianza o falta de autocrítica que todos tenemos a diario. No, es infinitamente más profundo y estructural que eso. No es que el paciente ignore un pequeño defecto o una falta de habilidad. Es que el trastorno por dependencia es egosintónico. Egosintónico. Exacto. Está en perfecta sintonía con su identidad. El paciente ha vivido sometido toda su vida, pero su mente, para protegerle del colapso emocional, disfraza esa sumisión extrema. Ellos no lo llaman dependencia patológica, lo llaman amor incondicional, espíritu de sacrificio o simplemente ser un cónyuge abnegado. ¡Qué locura! Han reescrito la narrativa. Literalmente, han pintado los barrotes de su propia celda con colores socialmente aceptables. Y claro, si alguien cree firmemente que su sumisión es una virtud moral y algo precioso, jamás la reportará como un síntoma, ni en la entrevista clínica ni marcando casillas en un test. Ahí es donde entra la tercera pata de manera inevitable, el entorno. Siempre con el consentimiento explícito y legal del paciente, por supuesto. El terapeuta cita a los allegados. Y lo que descubre suele ser muy revelador y a veces desgarrador. Mientras el paciente describe en el cuestionario una relación súper unida, la pareja, que suele estar agotada, describe en la consulta privada un patrón asfixiante. Te cuentan la realidad sin el filtro del síntoma. Exacto. Cuentan que el paciente es incapaz de decidir siquiera qué marca de leche comprar en el supermercado si no recibe instrucciones por WhatsApp. Los padres aportan datos históricos sobre cómo fue la crianza, y los amigos señalan cómo el individuo se mimetiza con cualquier grupo, anulando sus propios gustos musicales o políticos. Esa visión periférica es lo que rompe la anosognosia desde fuera. De acuerdo. Pues en este punto de la evaluación multidimensional, el clínico ha recopilado una montaña masiva de datos empíricos. Tiene la observación in vivo, el historial de 15 años, las puntuaciones corregidas de 4 test distintos y el testimonio de la familia. Todo esto sería caos puro si no se filtra adecuadamente. ¿Cómo se destila la verdad final de todo esto? A través de lo que llamamos la matriz de integración diagnóstica. El profesional despliega todos los datos sobre la mesa, buscando un único fenómeno, la convergencia. O sea, pura metodología de investigación cruzada, cruzar las fuentes. El profesional supongo que empieza a hacerse preguntas, ¿no? Se preguntará, ¿la entrevista clínica indica un historial claro de delegación continua? Sí. El test de Millon muestra un pico evidente en dependencia sin que salten las alarmas de mentira. Sí. El test ECRR dibuja un apego ansioso ambivalente clarísimo. Sí. Y por último, los familiares confirman esa sumisión en el día a día. ¿Y cuando se da ese escenario del libro? Cuando todas las flechas procedentes de orígenes tan distintos apuntan de forma robusta e inequívoca a la misma diana, el diagnóstico de trastorno de personalidad por dependencia se establece con una certeza casi matemática. La regla clínica sostiene empíricamente que, si 3 o más canales de información convergen, la hipótesis es irrefutable. Ya, pero pongámonos en el peor escenario posible, la tensión clínica pura y dura. ¿Qué ocurre si la matriz explota? A ver, Imagina que el paciente entrega unos cuestionarios impecables que muestran a alguien autónomo, independiente y con escalas de validez perfectas. Pero luego entra el marido o la mujer en la consulta y revela, al borde de un ataque de nervios, que su pareja no puede hacer ni una mísera gestión bancaria sin supervisión exhaustiva. Hay una discrepancia frontal masiva. ¿Qué se hace ahí? ¿Se anula el diagnóstico? un clínico inexperto seguramente entraría en pánico ante eso. Pero el clínico de alto rendimiento sabe que una discrepancia en la matriz no es un fallo del sistema, es un mapa del tesoro. Me encanta eso, un mapa del tesoro. El proceso diagnóstico no se aborta, sino que se redirige hacia el origen exacto de la fricción. Si hay una contradicción tan radical, hay que investigar a fondo por qué ocurre. Pero, ¿investigar en qué dirección? Porque está claro que alguien está mintiendo o engañándose a lo bestia. Pues pueden ocurrir 2 cosas principalmente. Por un lado, quizá el paciente tiene una enorme capacidad de intelectualización, es decir, sabe perfectamente qué respuestas son las sanas y logra burlar las herramientas proyectando una imagen de salud que en la práctica diaria no aplica en absoluto. Se sabe la teoría, pero no la práctica. Exacto. Y ojo porque esto es igual de probable en consulta, la pareja que informa tiene sus propios sesgos ocultos. Ah, claro, que el problema sea el informante. Claro, quizás un cónyuge con rasgos muy narcisistas o controladores que proyecta una imagen de incompetencia sobre su pareja para justificar su propio dominio absoluto en la relación.
Ahí es donde el análisis detallado, cruzar más datos y la experiencia del terapeuta separan la realidad de la manipulación. Es un trabajo forense fascinante. Es ingeniería inversa aplicada al comportamiento humano y a las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y, claro, a los demás. Bien, llegados a este punto, creo que la síntesis de todo este análisis es incontestable. Fieles a nuestro objetivo en SciMap de ir mucho más allá del contenido superficial, hoy hemos comprendido la verdadera magnitud del reto. Creo que sí, que ha quedado muy claro. Diagnosticar la mente humana no se puede resumir en sumar los puntos de una revista dominical, y el famoso ojo clínico por sí solo es totalmente insuficiente frente a los altísimos mecanismos de supervivencia del cerebro. Todo exige esta rigurosa triangulación diagnóstica. Exacto. Requiere esa coreografía meticulosa, la observación astuta de las microconductas en directo, baterías psicométricas diseñadas matemáticamente para cazar mentiras e incongruencias, y el testimonio periférico del entorno para romper ese muro de hormigón de la anosognosia. La evaluación en 3 dimensiones. Solo cuando logramos esa radiografía en 3 dimensiones podemos decir que conocemos realmente el problema. Y, por supuesto, una vez validado con seguridad, el siguiente paso clínico sería el análisis funcional, es decir, entender los desencadenantes diarios de esa sumisión para poder diseñar ahora sí un tratamiento verdaderamente a medida del paciente. Para concluir esta inmersión profunda, y como solemos hacer, me gustaría que dejáramos una reflexión final, algo para darle vueltas en casa, anclada en todo esto que hemos destripado hoy. Pues mira, hay un pensamiento que debería resonar con fuerza tras todo este análisis. Hemos visto que la psiquiatría y la psicología clínica necesitan niveles extremos de validación, matrices estadísticas complejas y entrevistas a terceros solo para lograr que una sola persona vea la realidad de su propio trastorno frente a su anosognosia. Sí. La pregunta inevitable es, extrapolando esto al ser humano promedio, a cualquiera de nosotros, ¿cuántos de nuestros comportamientos más cotidianos, nuestras formas de amar, de evitar conflictos laborales o de tomar decisiones en la vida, son en realidad gigantescos puntos ciegos egosintónicos que hemos normalizado por completo? Actitudes que nosotros disfrazamos de, bueno, es mi forma de ser, pero que en realidad solo aquellos que nos observan desde fuera pueden ver con total claridad. Fíjate, su hebra existencial fantástica sobre nuestras propias certezas. Ha sido un recorrido extraordinariamente profundo y revelador. Desde SciMap confiamos firmemente en que este análisis exhaustivo haya cumplido la promesa de ayudar a entender los mecanismos internos en lugar de simplemente memorizarlos para un examen. El conocimiento sólido siempre nace del atrevimiento a cuestionar lo que parece evidente. Seguiremos explorando, desgranando conceptos y aportando claridad analítica en nuestra próxima inmersión. Hasta entonces,